Yo desde que estaba en la vecindad, pensaba que lo peor era que el señor Barriga me cobrara la renta. Yo como siempre estaba en mi departamento sentado en mi sillón. Escuché golpes en la puerta. Cuando abrí la puerta vi una carta. Al principio pensé que era una carta de un familiar desde años. Abrí la carta, decía servicio militar obligatorio sería el día siguiente. Tenía que salir las 8 del día. Al principio vi la carta aprobado por el gobierno. Me levanté y fui afuera de la vecindad. Un camión militar vino por mí. Entre, me dijo el que estaba manejando. Y cuando entre todos estaban ahí. Me senté en un asiento. Había gente, algunos rezaban en silencio, y un joven de unos 18 años llora porque su familia no lo querían. Me daba lástima. Quería ayudarlo pero no pude. Un señor al lado mío miraba una foto de sus amigos y a la vez lloraban. Otros solo decían nombres de sus madres. Y de sus mascotas. Y yo en medio todo eso. Llegamos, gritó el que estaba manejando. Todos bajaron y los entrenamientos eran duros, mis manos estaban rojas. Pero los superiores me tenían en pie. Deja de ser débil, viejo. Así pasaron 3 días. Hasta que una guerra salió, nadie sabía de qué. Solo se sabía de algo, de que la guerra solo deja muertos y ningún enemigo tendría piedad. Los camiones llegaban hasta uno no quería entrar, pero los instructores lo metían a la fuerza. Cuando llegamos, nunca olvidaré el campo de batalla. Algunos estaban colgados de árboles carbonizados. Otros eran comidos por cuervos. Algunos rezaban, otros miraban el vacío. Descansamos un rato. Hasta que uno de mis compañeros de unos 18 años le atravesó una ráfaga completa de balas en la cabeza. Cayó enfrente de nosotros con la cabeza destrozada. Todos temblaban hasta que entendimos que ya comenzó. Los disparos de mis compañeros resonaban en el aire. Mis compañeros caían y los enemigos eran lo mismo. No podía correr, estaba paralizado. Hasta que uno de los enemigos disparó con una ametralladora poderosa. Y disparó uno de mis compañeros, me empujó, con los demás caímos a salvo, pero unos no tuvieron la misma suerte. Uno de mis compañeros recibió una ráfaga completa en su cuerpo. Hasta que uno de los francotiradores le disparó en la cabeza. Mi compañero cayó a un lado como un trapo roto con agujeros. Los enemigos eran pocos. Pero uno de los enemigos se lanzó de uno de mis compañeros, recibiendo cuchillo en el pecho, le disparé sin pensar y el enemigo cayó muerto. Cuando todo terminó, nos pusimos a descansar, algunos lloraban, otros miraban al vacío. Al día siguiente, los oficiales nos llevaron a un lugar que era una trampa para nosotros. Cuando llegamos, una explosión hizo volar ya 3 compañeros. Mientras sus trozos humanos nos caía a nuestro grupo. Uno de los enemigos se lanzó a mí, pero la cuchilla de mi arma se clavó en su pecho. Su sangre me salpicó el uniforme. Cayó a un lado con los ojos abiertos mirando al cielo. Uno de mis compañeros murió de una manera dolorosa. 2 enemigos lo destrozaban sin piedad, pero uno de mis compañeros les lanzó una granada, y los enemigos salieron volando. Cuando terminó, todos descansamos en una fogata. Al día siguiente los oficiales nos llevaron a un lugar. Esta vez no era de enemigos. Era una aldea pequeña con casas. Saquen todo y agarrar comida y todo lo que haya. Y los vi, algunos compañeros golpeaban a ancianos que apenas se podían defender. Lo más horrible no era eso. Es que los soldados que eran antes con miedo de buenas personas, ahora solo eran soldados convertidos en monstruos. Ellos reían como enfermos cuando fui a ver en lugares, que solo era lo mismo. Había una familia, un padre y una madre y 2 hijos, el padre tenía una escoba para defender a su familia. Los soldados reían de su miedo. Uno de los soldados se acercó para intimidar, pero el padre lo golpeó en la espalda. Eso fue suficiente.
El soldado sacó un revólver y le disparó en el pecho. La madre intentó correr pero le dispararon en la cabeza. Solo quedaban los niños de unos 8 años. Intenté decirles que no lo hagan hacer algo. Pero uno de los soldados que estaban al lado mío me agarró del casco y me tiró en el piso. Y me apuntó con su revólver. Deja de meterte en lo más divertido, viejo loco. No pude hacer nada, salí del lugar y escuché 2 disparos. Dentro de la casa. Salieron pero para seguir golpeando sin piedad. Algunos se defendían pero recibían disparos en el cuerpo. Los ancianos suplicaban pero un disparo los silencia. Los niños lo mismo. En mis compañeros no había humanidad. Solo el recuerdo que alguna vez fue, pero la guerra cambia a una persona. Pero la guerra solo los cambia porque no hay nada por dentro. Olía humo como a quemado. Y vi lo peor. Las casas estaban siendo incendiados y dentro de las casas estaban adentro personas. Los soldados reían a carcajadas. Todos los días era lo mismo, se divertían, golpeaban a las personas. Uno hasta los golpeó con palos para hacerlos sufrir y así era todo el día. Y vi a un niño pequeño, le di un pan duro. Pero un soldado cuando lo vio rió y le disparó en la cabeza. Me miró con su mirada vacía. Había una aldea, la última, pero era una emboscada. Cuando llegamos no eran personas ni aldeanos, sino enemigos, llegaban por todas partes. Mientras nos poníamos en lugares para protegernos, mis compañeros gritaban, disparaban. De alguna manera sobrevivimos. Algunos no entendían lo que había pasado. Y éramos pocos. Dormí tranquilo un poco. Al día siguiente el oficial nos reunió a todos, nos miró con cansancio. Hoy los enemigos vendrán por todas partes y nadie podrá sobrevivir. Todos entendimos lo que significaba. Nos organizamos en pequeños grupos. Los francotiradores darán la señal. La señal llega. 2 soldados salieron y el oficial salió. No sé de dónde salieron 3 lanzas. Una lanza se clavó en el pecho del oficial. Uno se le clavó en el cráneo. Uno se le clavó en la pierna, pero lo remataron con un tiro en la cabeza. Los disparos resonaban, uno de mi grupo se levantó pero una bala le atravesó la cabeza. Mis compañeros salieron a atacar. Me levanté pero uno de los enemigos me invistió con su escudo. Reaccioné y lo empujé. Soltó su escudo, lo agarré y lo golpeé en su rostro. Sentí su nariz romperse. Intento agarrarme con la mano pero con mi pie le aplasté la mano hasta destrozarla. Dejó de moverse. Un enemigo me empujó, caí a la tierra. Me apuntó con su arma. Pero un disparo en la cabeza lo dejó muerto. Cuando miré, estaba uno de los francotiradores, me miró un cuchillo en su pierna, pero me alzó el pulgar que todo estaba bien. Pero una bala le atravesó la cabeza. Apreté los puños de furia. Mira la batalla. Mis compañeros caían uno por uno como moscas. Uno de los enemigos estaba cerca. Lo empujé a la tierra y con mis pies le destrocé la cabeza. Uno de los enemigos se abalanzó sobre mí. Me golpeó, pero me cubrí la cara, agarré su propio cuchillo. Antes que reaccionara se lo clavé en su cuello. Su sangre me salpicó en la cara, lo tiré a un lado mientras se sacudía. Me levanté y corrí hacia el campo de batalla, las explosiones, los enemigos volaban en pedazos. Mis compañeros heridos se arrastraban disparando. En medio del caos un enemigo me disparó en el costado. Aguanté el dolor y le disparé en el pecho, y uno en la cabeza. Un grito desgarrador resonó. Me giré y uno de mis compañeros tenía clavado una lanza en su estómago. Gritaba con lágrimas, intenté ayudarlo pero me miró. Déjame, voy a morir. Y lo reconocí, estaba en el bus el que decía que nadie de su familia lo quería. Antes que muriera me dijo gracias por estar conmigo. Y cerró los ojos. Al lado mío 7 compañeros, éramos los únicos.
Los enemigos se acercaban, ahora todos nos lanzamos. Disparaban, uno de los enemigos le clavó el cuchillo en los ojos de uno de mis compañeros. Mi compañero gritaba intentando sacárselo de su cuerpo, intenté ayudarlo pero uno de los enemigos me disparó en el corazón. Caía al suelo. Mientras mis compañeros morían de maneras brutales. Y yo, don Ramón, el que le decían vago y un inútil, ahora solo quería volver a abrazar al chavo, y volver a ver a todos por última vez. Y así mi muerte no fue como un héroe, sino que un hombre que nunca tuvo una vida feliz.